El jueves de esta semana, el gobierno dominicano decidió, mediante decreto, pues eliminar el subsidio que por años le estuvo transfiriendo a los transportistas, un subsidio al combustible, por el hecho de que el precio de los combustibles había superado los $100 el barril, y obviamente que con ese precio, para evitar que subieran los precios del transporte, específicamente el pasaje, se decidió establecer un subsidio y se le otorgaba mensualmente centenares de millones de pesos a los transportistas, y también se le pasaba 50 millones de pesos mensuales por concepto de el bono gas, es decir, una transferencia directa a una tarjetita dentro del concepto de la tarjeta de solidaridad que beneficiaba a los choferes que utilizaban gas licuado de petróleo. Pues bien, esto obviamente que benefició por años a un cartel que hay del transporte, y hay que decirlo, los sindicatos constituyen un cartel que implica que tienen un elevadísimo poder acá en la República Dominicana para fijar el pasaje, a tal punto que cuando el precio del petróleo a nivel internacional comienza a descender significativamente a partir del año 2014-2015, pues lo que vemos es que el pasaje se mantiene constante. Es decir, que no hay una reducción en la proporción que lo exigiría la disminución de los precios de los combustibles. Y entonces ahora el gobierno ha dicho que ya basta, ya no es necesario por el hecho de que el precio de los combustibles en los mercados internacionales se ha reducido en 50%. Y como el precio de los combustibles se ha reducido en 50%, entonces, pues ante esa situación, el gobierno ha decidido eliminar el subsidio. Y podemos ver, esto es del día viernes, cómo está Donald Guerrero, porque quien lo anuncia es el ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montaz, y Donald Guerrero, pues hace también la explicación, y ahí está, en su pantalla, lo pueden ver, a el ministro de Hacienda, pues señalando el por qué se desmontó el subsidio. Y básicamente lo que dice Donald Guerrero, el ministro de Hacienda, es que el subsidio se elimina por el hecho de que las razones que lo llevaron a establecer pues ya no existen. Y ante esa situación pues se decidió eliminar. Y con relación a los otros empresarios, lo que va a suceder es que ahora, por ejemplo, cuando importen los generadores de electricidad, ya no es que van a venir subsidiados, no. Ellos tienen que registrar un pago, y cuando pues ellos declaren lo que sería el monto de electricidad que estaría pues generando y utilizando de combustible, entonces se les reembolsaría. O sea, fíjense cuál es ahora el mecanismo. Ellos van a pagar el impuesto cuando importan el combustible, pero luego que ellos presenten, bueno, yo generé tanto y lo coloqué en el sistema interconectado, y yo coloqué tantos kilovatios, eso significa tanto de combustible, entonces a mí me reembolsan. De manera tal que con esto lo que se está buscando es eliminar el trasiego de combustible que estaba ocurriendo y que estaba distorsionando el mercado. ¿Por qué digo distorsionando el mercado? Porque teníamos un suplidor de combustible que pagaba todos sus impuestos, y teníamos también un mercado que se había creado, un oferente que se había creado en el mercado de los combustibles, donde ese oferente no estaba pagando los impuestos porque se estaba alimentando de ese combustible subsidiado que se le estaba entregando a las asociaciones de choferes, así como también generadores de electricidad. Ahora, con esta decisión del gobierno dominicano, por una parte, de eliminarlo totalmente el subsidio, y por otra parte, de ponerlo a pagar y luego que ellos demuestren cuánto fue lo que ellos generaron de electricidad y por lo tanto utilizaron de combustible, se les reembolsa. Entonces, con esa medida, pues lo que se está buscando es eliminar el trasiego de combustible que había creado ese oferente que estaba distorsionando el mercado porque era un oferente sin impuestos. Por eso es que a muchas empresas, por ejemplo, le ofrecían: yo te llevo el gasoil a tu empresa más barato que lo que tú lo consigues en la estación. Y tú dices, ¿pero cómo así? Sí. Entonces, obviamente, que o el combustible estaba siendo adulterado, echándole agua, por ejemplo, o cualquier otra cosa, o
también podía suceder que pues estaba siendo producto del trasiego de ese subsidio que estaban recibiendo los transportistas. Entonces, con esto ya el gobierno pues elimina esa distorsión del mercado de los combustibles, por un lado, pero por otro lado se ahorra un dinero. Se ahorra alrededor de 300 millones de pesos al mes. 300 millones de pesos al mes, o sea, estamos hablando de 3.600 millones de pesos al año. 3.600 millones de pesos al año, que cae muy bien. Cae muy bien por el hecho de que el gobierno tiene serias dificultades para poder cumplir con lo que son los requerimientos que le hacen pues todos los agentes económicos y que tienen que ser incluidos en el presupuesto. Y de eso vamos a hablar en el próximo segmento, por lo tanto no voy a entrar en detalle. Pero obviamente que esta es una medida que hace tiempo había que tomar, una medida que ya la eliminación del subsidio era algo que era totalmente razonable, se justificaba, y los transportistas no pueden pues pretender subir el pasaje por el hecho de que ellos no lo bajaron en la proporción que lo debieron haber bajado cuando disminuyó el precio de los combustibles. Entonces ahora no pueden pretender subirlo. Ahora, si ellos lo suben, yo creo que ahí las autoridades tienen que mostrar su capacidad regulatoria en un mercado altamente concentrado, por el hecho de que estos sindicatos funcionan como un cartel, y ese cartel obviamente que abusa de su posición dominante, y ese abuso de posición dominante está sancionado por las leyes dominicanas, específicamente por la Ley de Defensa de la Competencia, lo que se conoce como la ley que administra o gestiona Procompetencia. Entonces, ese es el papel de Procompetencia, de enfrentar esto y obligar a que los precios que se establezcan, en este caso, por el servicio de transporte, que sería, por ejemplo, el pasaje, en el caso de los pasajeros, o el servicio de transporte de mercancía, ese precio tiene que ser un precio que se origina de un ambiente de competencia. Y como no hay competencia, porque lo que existe es un cartel, pues entonces se regula. Se regula significa que se establece. Las autoridades tienen que establecer el pasaje. Y que si en algún momento ellos quieren cobrarle más, pues sencillamente buscar la manera de que se genere competencia y que se evite que ellos puedan abusar de esa posición dominante. Con sanciones, por ejemplo, vi que pues habían cortado, vi que pues en algún momento cortaron el tránsito de la 27 de febrero. Ese tipo de acciones no debe ser permitido, obviamente, no debe ser permitido a los transportistas, a los choferes, no se le debe permitir ese tipo de acciones porque eso deteriora el buen funcionamiento de la economía dominicana, en particular del Distrito Nacional, que fue donde sucedió. Y tampoco se deben aceptar amenazas, porque no estamos en una jungla, yo creo que sentados hay que entenderse. Yo creo que ninguna de estas asociaciones le conviene pues enfrentar al gobierno. No le conviene por el hecho de que el gobierno tiene que defender los intereses de los consumidores, y en este caso el gobierno tiene todo el poder de hacerlo. Entonces no conviene ni amenazas de decirle que si quieren guerra tendrán guerra. No, ese tipo de acciones de parte de los choferes pues no es conveniente, porque en diversas ocasiones en la historia ha sucedido, desde los tiempos del general Trujillo, desde los 12 años de Balaguer y así sucesivamente en otros gobiernos, pues se ha utilizado también ese tipo de mecanismos de presión, y lo que se ha producido es una sobrereacción de parte de las autoridades, y eso no se quiere. Ese tipo de sobrereacciones son muy negativas para la sociedad, pero al gobierno no se le amenaza, no se le enfrenta, no se le quiere pues simplemente decir que ellos son los que controlan el transporte y que pueden hacer lo que ellos quieran y que ellos le van a dar guerra al gobierno. No digan eso.
Recuerden que el gobierno tiene la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Entonces yo no le aconsejo ese tipo de cosas para evitar males mayores, para evitar situaciones que pueden desembocar en muertes. No, 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 no. Eso no está bien, no está bien. No sean provocadores, no sean provocadores. Ese es mi consejo a los choferes. Que se sienten y que se vean los números. Que efectivamente ellos estaban ganando un dinero que no se justificaba ya y que el gobierno necesita tener esa disponibilidad para otro tipo de gastos. Y sobre ese tema les voy a hablar en el próximo segmento de Tecnomood. Seguimos.